El Señor Jesús en una oportunidad estaba con sus discípulos y al estar con sus discípulos les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que sopló sobre ellos y ellos cayeron a tierra, dice. Luego, en otra oportunidad les dijo: les voy a dar el Consolador, aquel, ¿verdad?, que estará con ustedes hasta mi venida. Y dijo: no les dejaré huérfanos. Qué interesante eso, ¿no? Más adelante el Señor se va y después que se va da una promesa. Dice: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibirán poder, serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y qué bonito es poder entender que esta promesa del Señor es dada a su iglesia para poder formar su iglesia. Fíjense que en una oportunidad se dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Ahora, ¿sabe usted cuál es la necesidad máxima que tiene nuestro Señor para poder dejar el Espíritu Santo a la iglesia? Porque la iglesia va a estar compuesta por personas, por seres imperfectos. ¿Cuántos son seres imperfectos? Si alguno se cree perfecto, ya tiene un problema, ya es imperfecto. Todos somos personas imperfectas, con debilidades, aún con pecado, y dado a que somos personas imperfectas, el Señor sabía que si dejaba la iglesia en las manos de seres imperfectos, la iglesia no iba a llegar ni siquiera a 100 años. Se iba a desintegrar, iba a desaparecer. Por eso el Señor ve la necesidad de poder dejar su Espíritu Santo para cada uno de los que se convierta a Él, para que la obra del Señor pueda hacer que su iglesia permanezca en el tiempo y en el espacio. Y no solamente permanezca, sino que se expanda en el tiempo y en el espacio. Gracias a esa obra poderosa del Espíritu Santo de Dios es que usted y yo podemos estar en este lugar. Amén. Allí tendríamos que discutir incluso mucho acerca de teología, porque algunas personas, y yo creo en eso, creemos que el llamado que tú tienes para ser cristiano no es porque un día tú te despertaste y dijiste: me provocaría ser cristiano. No, sino que eso es parte de la obra del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Por eso dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y es por eso que venimos a los pies de Jesucristo para formar parte de ese pueblo de Dios que ahora pues somos como iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Es decir, que la obra del Espíritu Santo es la que sostiene a la iglesia. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no pudiera avanzar. Sin el Espíritu Santo, incluso no pudiera haber nada de lo que ahora tenemos, ningún ministerio, ningún llamado, nada. Todo, absolutamente todo en la iglesia lo hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es por eso que tú y yo deberíamos amar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Desear cada vez más ser llenos de esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Y fíjate que nosotros decimos que lo interesante es que si el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, entonces Él comienza a llenarnos desde adentro hacia afuera, al punto en que entonces podemos decir que el Espíritu está sobre nosotros, y eso lo vemos en discipulado. Amén. ¿Se le pueden bajar un poquito los monitores? Se los agradezco. Entonces podemos decir que tenemos el Espíritu Santo que viene sobre nuestras vidas, y al venir sobre nuestras vidas, Él comienza a manifestar dos cosas importantes. La primera, lo que conocemos como el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y ese fruto del Espíritu Santo se manifiesta de 9 maneras: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y fe. Y contra tales cosas, dice la Escritura, no hay
Y decimos esto en nuestra iglesia, no sé en otra iglesia, pero en nuestra iglesia decimos, ninguna de estas 9 características las puede manifestar un ser humano si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Es solo por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y lo otro que manifiesta un cristiano al ser lleno del Espíritu Santo son los dones espirituales. Diga conmigo, dones espirituales. Y allí voy a enfocar la serie de este mes sobre dones espirituales, donde vamos a ver las características de los dones. Vamos a hablar acerca de dones falsificados, y esta enseñanza de dones falsificados es fuerte, pero es necesaria en este tiempo. El mismo Señor advirtió de falsos maestros, de falsos profetas, y que tú y yo tenemos que estar alertas porque por allí no todo lo que aparenta ser de Dios es de Dios. Escuche eso, no todo lo que aparenta ser de Dios es de Dios. Y tú y yo tenemos que tener discernimiento de espíritu para poder ver dónde termina lo humano, dónde empieza lo de Dios, dónde termina lo de Dios y dónde empieza lo satánico. La iglesia tiene que estar alerta de estas cosas. Y vamos a hablar también de algunos dones que son más importantes dentro de una iglesia dependiendo de la necesidad de la iglesia. Dependiendo de la necesidad de la iglesia. Pero antes de todo tenemos que comenzar a echar las bases de esta enseñanza. Y es que a nivel eclesiástico, lamentablemente, es algo que se ha convertido en una ignorancia el tema de los dones espirituales. Y aunque nosotros como iglesia hablamos mucho de dones espirituales, todavía hay mucha gente que ignora lo que realmente son los dones espirituales y cómo se manifiestan estos dones en la vida de un cristiano. La causa principal del retraso de la iglesia de hoy es acerca del tema de los dones espirituales. Porque hoy en día pensamos solamente que existen 5 grandes ministerios. Esto es una enseñanza perversa y no cristiana, cuando me dicen que solo existen 5 ministerios, ¿no? Entonces me dicen que el ministerio de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro es lo único que hay. Entonces los demás personas que no encajan dentro de estos 5 patrones, entonces no tienen dones, no tienen ministerio, no tienen llamado, no tienen absolutamente nada. Pregunto, ¿verdad que no? Bíblicamente entonces entendemos que no solamente hay 5 ministerios, hay muchos otros ministerios que tú y yo podemos ejercer y que son sumamente necesarios para poder entonces ejercer o para poder hacer crecer la iglesia de Jesucristo. La Biblia habla en 1 Corintios capítulo 12, y voy a comenzar con esa lectura sumamente importante para nosotros. Y voy a leer versículo 1, 7, 11 y al 13. Dice lo siguiente, y fíjate que es una exhortación a una iglesia que estaba en pleno crecimiento, y que cuando nos damos cuenta de las cartas del apóstol Pablo, era una iglesia que aparentemente se estaba manifestando muchas cosas que pretendían ser del Espíritu Santo, pero viene el apóstol Pablo a tratar de corregir, a tratar de encaminar o de enderezar lo que se estaba lamentablemente torciendo, la enseñanza que se estaba pervirtiendo. Y dice entonces, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoren acerca del tema de los dones espirituales. ¿Y cómo es posible que Pablo se lo hable a esa iglesia, la iglesia de mayor manifestación del Espíritu? Bueno, sencillo, porque cuando hay conocimiento de los dones espirituales, hay manifestación de los dones espirituales. Pero cuando hay desconocimiento del tema de los dones espirituales, hay manifestaciones que aparentemente son del Espíritu Santo. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? Aparentemente son del Espíritu Santo, pero terminan siendo manifestaciones emocionales o terminan siendo manifestaciones espirituales contrarias a Dios. En otras palabras, a manifestaciones satánicas. Hasta aquí voy a decirle algo. Quiero que le diga a la persona que está al lado, presta atención que este tema es de vital importancia para la iglesia.
Y mira lo que dice el siguiente versículo, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo. Y dice aquí, termina diciendo para provecho, es decir, para edificación, para crecimiento, para consolidación, para fortalecimiento, para sentirnos bien. Cualquier cosa que no traiga provecho, que traiga estancamiento, que no traiga crecimiento y que sea contrario a la edificación, no es de Dios. Sencillamente no proviene de Dios. Y aquí puedo hacerte un break. Si yo digo ser profeta y yo comienzo, ahí me bajo y comienzo a darle palabras proféticas a la gente y comienzo a decirle, por ejemplo, a la hermana Dilcia, el esposo que tú tienes, ese tipo es un hombre que está borracho, que el tipo está atado, ese hombre va a llegar a los pies de Cristo. Y Dilcia es una mujer sola. Entonces Dilcia va a tener que forzar la enseñanza. ¿Y sabe lo que es forzar la enseñanza? Bueno, ¿será que Dios me va a dar un marido? Pero me lo va a dar borracho. Y después que me lo dé borracho, lo va a traer a la iglesia. Esa es la promesa de Dios. Ay, Señor, gracias. No, el Señor reprenda al diablo, dice. Dámelo restaurado de una vez. Amén. Dijo amén. ¿Ves que sí dice amén? Ella se la pasa diciendo, yo no quiero marido, pero cuando uno le profetiza desde aquí, dice amén. Entonces, dése cuenta que las cosas que provienen de Dios traen edificación. Te puedes imaginar que yo me baje y agarre a un hombre y le diga, estás en pecado, eres un adúltero, eres una persona, y puede que sea verdad. Escúcheme, puede que sea verdad lo que está diciendo la persona en ese momento, pero entendemos que el Espíritu de Dios no avergüenza a nadie. Si hay una palabra de Dios para una persona de exhortación por un pecado, no es para yo darla desde un púlpito y para que toda la iglesia se entere. Le llamo aparte, lo meto en una oficina y le digo, el Señor me dijo esto acerca de ti. Amén. Es allí donde quiero que como iglesia podamos aprender lo que son dones espirituales y cómo se manejan los dones espirituales. Dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Diga conmigo, como Él quiere. Tradúzcalo a su lenguaje coloquial, como a Él le da la gana. Así que usted no se puede poner bravo si el Espíritu Santo no le dio el don que usted anhelaba. Ay, yo quería el de apóstol, yo quería el de profeta, yo no quería este de servidor, Amundo, el de servidor. Y lo más seguro es que el que se queja del don de servicio es porque no sea servidor. Está allí creyendo que es servidor. Y esto me hace recordar cuando hicimos el test de temperamentos. Recuerda que el test salió mal, lo aplicamos mal y las morochas decían que ellas eran flemáticas. Y yo decía, ¿dónde está lo flemático de ellas? Y le salía sanguíneo 0. Bueno, a veces pasa así con los dones espirituales. Hay personas que creen tener un don porque lo anhelan, porque les gustaría, pero resulta que no lo tienen. Y si no lo tienen, usted tiene que ser agradecido con el Señor, con lo que el Señor le ha dado. Pero mire lo importante aquí, dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Es decir, que todo el que es cristiano, levante la mano los cristianos, a ver, otra vez, todo aquel que es cristiano tiene una manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y por lo menos una. Y te estoy diciendo que Dios no es mezquino, te da por lo menos una, pero lo más seguro es que tengas muchas. Porque el Señor da regalos, los dones espirituales son un regalo de Dios. Por eso es que cuando vemos el flyer, algunos dicen, ¿y ese flyer tan raro? Una mujer recibiendo un regalo. ¿Por qué ese flyer? Bueno, porque don, la palabra don significa regalo. Y no solamente regalo, sino regalo inmerecido. En otras palabras, tú no lo mereces, no has hecho nada para ganártelo,
pero a pesar de eso, Dios le place dártelo. Amén. Aquí voy a refutar entonces a algunas personas que dicen, yo no me siento preparado. Si tú eres cristiano, eso es lo mejor que puedes decir, no me siento preparado, porque el que te prepara se llama Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y sigue diciendo, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por el Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu de Dios. ¡Wow! En otras palabras, usted no tiene nada que envidiarle a nadie. Porque si una persona tiene dones, usted también tiene dones. Lo voy a repetir, usted también tiene dones. Pero pastor, yo no sé cuáles son mis dones. Tranquilo. Porque para eso estamos dando esta enseñanza. Para eso tenemos una capacitación que se llama Darte. Para eso hacemos un test de dones espirituales. En nuestra iglesia, nuestra primera intención es que usted sepa cuál es su don, lo conozca, lo desarrolle, y todos seremos edificados con el don que Dios te ha dado. Amén. Pastor, soy una mujer que está viviendo en concubinato. ¿Será que yo también tengo dones? No. El don va a venir el día que tú te cases con ese marido, con ese hombre. No, ya no diga amén a eso. Porque es que eso no es bíblico. Si usted ya conoció al Señor, si usted tiene el Espíritu del Señor, ya usted tiene dones. Ay, entonces, ¿por qué en la iglesia me ponen trabas para servir? Porque esa es otra cosa. Necesitas ordenarte. Sin embargo, ya tú tienes los dones en tu vida. Amén. Y los puedes usar en otros espacios. Más adelante hablaremos de eso, pero lo puedes usar en otros espacios. Aquí la única limitante para poder tener un don espiritual es aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Porque una vez que aceptas a Jesús, eres sellado por el Espíritu de Dios, eres bautizado por el Espíritu de Dios, y ese Espíritu que viene a tu vida es el que trae la maleta con todos los regalos para tu vida. Y ya tú la tienes, amén. Ahora, veamos el concepto de don espiritual. Ese concepto es un concepto que tú tienes que aprendértelo de memoria. Un don espiritual es una capacidad especial que el Espíritu Santo da a cada miembro del cuerpo de Cristo, según la gracia de Dios, para usarlo dentro del contexto de su pueblo. No hay mejor concepto de dones espirituales que este, y es el que universalmente se está manejando en casi todas las iglesias. Lo voy a repetir. Un don espiritual es una capacidad especial que el Espíritu Santo da a cada miembro del cuerpo de Cristo, según la gracia de Dios, para usarlo afuera o para usarlo dentro del contexto de su cuerpo. Y vamos a desglosarlo rápidamente. Lo primero que dice es que un don espiritual es una capacidad especial. Fíjate esto, es una capacidad especial. Tú cuando llegas a los pies de Cristo no sabes nada, no sabes absolutamente nada, pero de repente comienzas a sentir que eres capaz de hacer algo que antes sentías que no eras capaz de hacer. Alguien que me dice, pastor, antes de yo conocí a Cristo, yo veía a los demonios. Yo veía a los demonios, ¿en serio? Yo desde niña tenía un don especial. Aquí como que hay otra cosa, ¿o no? Porque si no es el Espíritu Santo, ¿cómo una persona puede estar viendo a los demonios? Entonces, ahora que soy cristiana, los veo, pero ya no le tengo miedo. No, hermano, escúcheme bien, son dos cosas diferentes. Porque una capacidad especial, que es el don, es cuando usted no podía hacer nada,
Cuando usted no podía, no se sentía capaz y de repente algo comienza a surgir en usted que le hace capaz de. Diga conmigo, capaz de. Mi mamá, ella siempre ha hospedado personas en la casa. Y mi mamá es capaz de darle la comida a todo el mundo. Y mi mamá ayuda a los enfermos. Y mi mamá hace cosas por la gente necesitada. Y ha llegado a los pies de Cristo. Y ahora eso que antes hacía, ahora lo hace como cristiana. Pregunto, ¿eso es un don espiritual? Porque si antes lo hacía y ahora lo sigue haciendo, ¿será un don espiritual? Ah, no. Porque un don es algo que no podía hacer o no sabía hacer, pero ahora lo puedo hacer de repente. ¿Me está entendiendo? Antes no me atrevía a pararme en un púlpito a cantar y de repente el Señor me impulsó y ahora puedo pararme frente a la iglesia y cantar. Antes no sabía tocar una guitarra y de repente el Señor, ¡pum!, me dio una habilidad para tocar la guitarra de la noche a la mañana. ¡Wow! Y es aquí donde va a venir un tema más adelante que se llama talentos. Los talentos se confunden con los dones o se fusionan con los dones para ejercer ministerios. Más adelante lo vamos a hablar, pero déjenme seguir explicando acá. Es una capacidad especial. Te capacita donde no estabas capacitado. Es algo que viene de parte de Dios para capacitarte para realizar una tarea. Y dice que es especial, es una capacidad especial, ya que no es algo común en ti o tan fácil de ver en las demás personas. No es algo común en ti o que las demás personas lo puedan manifestar tan fácilmente. Sabes, muchos anhelan púlpito para predicar. Pero cuando uno les da el micrófono a predicar, ellos pudieran haberse sentido capaces de predicar. Pero entonces uno le da el micrófono y no predican bien. Y uno le pregunta a la gente que los escuchó, ¿los vuelvo a poner a predicar? No, pastor, por favor, más nunca. Entonces pregunto, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Tranquilo, voy a seguir aclarando sobre esos puntos. Otra parte de este concepto dice que el Espíritu Santo da, según, más adelante dice, según la gracia de Dios. Según la gracia de Dios. Y esto nos dice que no lo reparten personas como hoy en día se hace costumbre. Hay algunos ministerios, iglesias, que tienen por costumbre pararse a ministrarle a la gente y comenzar a decir, tú eres profeta, tú eres pastor, tú eres apóstol, tú eres... Eso no lo da un pastor. Por eso ustedes no me ven aquí repartiéndoles dones a todos ustedes, porque viene de parte del Señor y es directamente de Dios sobre tu vida. Y después que cae sobre tu vida, los que estamos a tu alrededor lo vamos a ver manifiesto y lo vamos a confirmar. Y vamos a decir, sí, es verdad. Esa persona tiene ese don, tiene esa capacidad especial de parte del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero fíjense cómo lo hacemos ahora. Ahora lo repartimos porque como hay una moda de proclamar, de declarar, entonces yo voy a declarar dones espirituales sobre ustedes. Y comienzo a repartir con voz populi y declaro sobre tu vida pastorado y profetizo sobre tu vida el don de mártir. Gloria a Dios por ese don de mártir. ¿Saben lo que es el don de mártir? ¿No? El que se deja matar por la obra de Dios. ¿Quién quiere ese don para su vida? Ninguno. Necesitamos varios que tengan el don de mártir. Por si acaso nos persiguen a nosotros, los echamos a ellos. Esto es de parte del Espíritu de Dios. Diga conmigo, de parte del Espíritu de Dios. Y dice, según la gracia de Dios, como Él quiere, como Él le place, como Él le dé la gana. Y dice que es dado a cada miembro del cuerpo de Cristo. Es decir, todos los hijos de Dios tienen al menos una de estas capacidades especiales. Y aquí está la clave. Al final dice, para usarlo dentro del contexto
de su cuerpo. Son para ejercerlos para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Te puedes imaginar a alguien con un don espiritual diciendo: yo no necesito a la iglesia, yo puedo ser cristiano sin iglesia? Si tú eres un cristiano sin iglesia, los dones espirituales no se van a manifestar en tu vida, porque los dones son para el contexto de la iglesia. Cualquier don, escúchame lo que le estoy diciendo, cualquier don es para usarlo dentro del contexto de la iglesia, excepto uno. Y se van a sorprender, excepto uno. Ese don únicamente era para manifestarlo fuera de la iglesia, hacia los inconversos. ¿De qué don les estoy hablando? Del don de lenguas. El don de lenguas no es para usarlo dentro de una iglesia. No. La Biblia nos enseña que era para usarlo para los de afuera. Es decir, para personas que tienen otra lengua, otro idioma. Allí necesitaba el Señor manifestar su don espiritual y soltarlo para que otros pudieran escuchar el mensaje de salvación. Después hablaré más sobre esto. Ahora, ¿cuál es el propósito del don espiritual? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos dé dones espirituales? Efesios capítulo 4, versículo 12 y versículo 13 dice: a fin de perfeccionar, y esto me encanta, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿para qué son los dones espirituales? Para edificarnos los unos a los otros. El ministerio que está aquí ejerce dones espirituales, y cuando ellos cantan y ministran, nos edifican. Amén. Los pastores edifican a las ovejas, y las ovejas edifican a los pastores, ¿sí o no? Claro, porque cada oveja tiene dones que el pastor también recibe, que el pastor recibe de su ministración. Mire, no hay gente que me ministre más en esta iglesia que los servidores y los de protocolo, porque ellos están todo el tiempo ligados a mí, y cada vez que ellos hacen cosas para nuestra iglesia, y hacen cosas como por ejemplo la de ayer, que tuvieron un excelente trabajo dentro de ese primer encuentro de hombres, yo digo gracias por ese excelente trabajo que realizaron, por los servidores, por los maestros de niños, por los de adoración, por los músicos, por los de administración, por los líderes de grupos de amistad. Amén. Que cada semana están fajados allí con la gente, pastoreando a la gente, predicándole a la gente, exhortando a la gente, orando por la gente. Esa gente a mí me edifica, me hace sentir que estamos en el lugar correcto. Hay una iglesia activa en este lugar. Y cada uno de nuestros servidores en todas las áreas de la iglesia edifican al liderazgo, edifican al pastor, se edifican mutuamente, y eso es funcionar como un cuerpo en Cristo Jesús. Algunos dirán: ¿y qué importa el vaso? El vaso lo sacan y lo operan y listo, ¿verdad? ¿Sí ha visto gente que le sacan el vaso y funcionan bien? ¿Para qué el vaso? Podemos entonces decir que pudiéramos sacar a unos cuantos hermanos y echarlo para afuera y no nos va a importar. No nos importa. No, todos somos importantes. ¿Te has golpeado tú la uñita del meñique del pie? Así que vas caminando y se te atraviesa, porque no es que estaba allí, se movió. ¡Pah! O quizás quisiste darle una patada a una cucaracha y se la diste fuera.
¿Dónde sientes el dolor? Aquí. Te sube, te baja, te corre por todo el cuerpo el dolor. Pero si el golpe fue allá abajo, debería doler solo allá abajo. Pero no, Él duele completo, hermano, porque eso es ser parte del cuerpo de Cristo. Algunos se ha hecho un trabajo de pedicure y le queda esos pies bellos, relucientes, calidad. Le sacan los callos, le limpian las uñas, la cutícula, le hacen lavado de pie, masaje podal. ¿Se lo ha hecho? ¿Cómo se va sintiendo usted cuando le van haciendo todo ese trabajo? Yo no sé usted, pero a mí me pasa que me hago. Ya, qué rico, qué sabroso. Pero ya va, si te lo están haciendo allá abajo, porque todo lo que ocurre allá en los pies lo recibe todo el cuerpo. Así también es el trabajo de la iglesia de Jesús. Amén. Cuando veo una foto del grupo de Manuel, que todos los miembros fueron y que están contentos con el trabajo que están haciendo y la ponen en el grupo para que todos la veamos, yo digo, gloria a Dios, Señor, qué bueno. Y mira, y fue fulanito, qué bueno, nos gozamos. Cuando esas mujeres ponen esa foto, que ya son como 20 mujeres, cuando Yasmín pone la foto o Jocelyn pone la foto del grupo de las Veritas, 26, 27 personas en el grupo. ¡Wow, Señor! ¡Qué bendición! Eso, hermanos, es edificarnos los unos a los otros. Mira un momentico a la derecha, a la izquierda. Mire a la derecha, a la izquierda. ¿Qué sientes tú cuando ves al hermano? ¿Qué sientes tú cuando ves a la hermana? ¿Qué sientes tú cuando ves la iglesia así de llena? ¿Qué sientes? ¿Te gozas? ¿Te alegras? Nos gozamos mutuamente. Pero ¿qué siente usted cuando ve que un hermano falta a la iglesia? ¿Qué siente? Y está bien, faltó una vez y uno dice, oye, vale, faltó el hermano. Qué cosas, ¿no? Pero si el hermano falta otra vez, pues ¿y dónde está el hermano? Y después cuando falta la tercera vez, no, ya va. Vamos a buscarla, vamos a atraparla, vamos a traerla. Y si es verdad, hay grupos de grupos, hay algunos que se sienten más pegados con un grupo de personas, pero es que es parte de eso. Por ejemplo, el brazo es amigo de los dedos del antebrazo y del codo. Este es un grupo, estos son los jóvenes, deberían ser los jóvenes, deberían. Y esto los adolescentes, o al revés. Pero todos ellos funcionan también para bañarme, ¿verdad? ¿Y qué es lo que baño? El resto del cuerpo. Eso es ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Dile que está al lado, tú eres parte de mí, yo soy parte de ti. ¿Cuáles son los beneficios de conocer y desarrollar los dones espirituales? ¿Cuáles son esos beneficios? El conocerlos y saber desarrollar es fundamental para nuestras vidas y los beneficios son los siguientes. Primero, nos hará mejores cristianos y más capaces de permitir a Dios que haga de nuestras vidas o que nuestras vidas cuenten para Él. Nos va a hacer sentir a nosotros que nuestra vida cuenta para Dios. Cuando estoy ejerciendo mi don espiritual, yo siento que estoy dándole a Dios de retorno por lo que Él ya hizo en nuestras vidas. Amén. Si alguien no está sirviendo y no le importa servir y no le importa si tiene dones o ejercerlo, allí como que hay que preocuparse un poco, porque uno tiene que decir, ¿realmente a esa persona le importa lo que Jesús hizo en la cruz por él? Porque, escúcheme, si me importa lo que Jesús hizo por mí, yo tengo que sentir el deseo de agradarle o retribuirle lo que Él hizo por mí. Amén. Yo no sé usted, pero yo lo siento. Cada vez que el Señor me dice, haz tal cosa, y yo digo, ay, Señor, estoy agotado, estoy cansado. Yo pienso en el Señor allí en la cruz, cuando pidió agua
¿Por qué pidió agua? Porque estaba agotado, estaba cansado. Y muchas veces me pasa que digo, yo no quiero hacer ese trabajo porque la retribución es poca, Señor. ¿Qué me importa esa gente, Señor? Humanamente pasa. ¿Qué me importa, Señor? Pero recuerdo que al Señor cuando pidió agua, ¿qué le dieron? Vinagre. Y si al Señor le dieron vinagre, ¿qué puedo esperar yo? Porque muchas veces nosotros estamos ministrando y lo que esperamos o sirviendo y lo que esperamos es que la gente nos tenga como, ¿sabe? ¿No? En bandejita de plata. Y ahí va el líder, ay, el líder, mira el líder. Y uno se siente grande, ¿no? Oye, echón, mira cómo me tiene la iglesia. ¿Ah? Mira, qué bonito cómo me tratan. Y hay iglesias que son así, donde el pastor no es pastor. El pastor es una estrella de cine y entra por la puerta de atrás, se para y predica y se va por la puerta de atrás, y cuando va pasando todo el mundo, ¡ah, pastor! Y unos le gritan, papi. A mí que el que me diga papi sea mi esposa. Papi, yo, ay, mami. Pero hay iglesias que hoy en día los líderes se creen los superstars, se creen maravillosos, pero ya va. Nuestro servicio es simplemente un agradecimiento por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Amén. Y si a usted un día le da la loquera y se quiere ir de esta iglesia y cae en una de este tipo de iglesias, va a recordar que el pastor Marlon le dijo que ese tipo de iglesias que tienen ese tipo de cosas con el liderazgo están bañadas de orgullo. Y cuando una iglesia o un ministro, un servidor, un pastor, un líder se cree más que los demás, se baña de orgullo. Y la Biblia dice que a los altivos y orgullosos Dios los mira de lejos. Pastor, porque usted es así, que anda con la gente. ¿Es que acaso Pedro no andaba con la gente o Pedro tenía a quien de guardaespaldas? Jacobo, resguarda ahí. Juan, dale ahí. Ah, no, por supuesto, el celote, no. El celote es el que tenía que estar ahí, con espadas, cuchillos escondidos. Y Pedro, con su cuchillo también. El que se me resbale le corto una oreja. Nada, hermano. Un don espiritual no es para exaltarme sobre los demás. Un don espiritual es para humillarme delante de los demás. Porque mira esto, el don que tienen los hermanos para servir es para exaltarse sobre ustedes o para humillarse delante de ustedes. Venga, hermanita, ¿quiere algo? ¿Dónde la pongo? Le abro la puerta del carro. Venga, le pongo aquí. Venga, pase adelante. ¿Quiere agua? ¿Quiere? Entonces uno dice, Dios mío, estos hermanos se humillan, son humildes. Y esa humildad no los hace menos a ellos. Jamás les hace menos, sino que los hace ser más grandes en el reino de Dios. No sé si lo estás entendiendo. Pero Dios nos ha dado dones como a Él le da la gana para que tú los pongas en práctica bajo tu nivel de humildad y Él es el que os exaltará, dice la Escritura. Igualmente tiene que pasar con un pastor. Hay momentos donde los servidores me ven barriendo. Pastor, dejé la escoba, mire su nivel. Porque si me dicen su estatura, no perdí. Ahí me ganaron unos cuantos. Hasta mujeres, ¿viste? Escuché. Hasta mujeres le ganan. Ahora, qué bueno es que comprendamos entonces que nos hace mejores cristianos el ejercer nuestro don espiritual. El ejercer ese don, descubrirlo, ejercerlo, nos hace sentir que le estamos retribuyendo a Dios por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Por otro lado, nos permitirá encontrar nuestro lugar en la iglesia.
¿Sabe lo que significa eso? Que estoy aquí en la iglesia y yo no vengo a la iglesia para sentarme. Qué bueno que los domingos vengas a escuchar al pastor predicar o al que va a predicar. Pero déjame decirte algo, usted no viene a la iglesia simplemente para sentarse. Si yo le pregunto, ¿dónde está tu lugar en la iglesia? ¿Qué vas a responder? Yo siempre me siento del lado izquierdo, detrás de los pastores. No, eso no es. Bueno, me siento en la ala segunda, ahí detrás de Manuel, donde siempre Manuel se sienta. No, eso no es. Tu lugar en la iglesia está determinado por el ejercicio de tu don espiritual. Y si tú hasta ahora no sabes dónde te ubicas en la iglesia, es necesario que comiences a ubicarte dentro del cuerpo de Cristo. Algunos de ustedes de repente me preguntarán, pastor, ¿y dónde se ubica usted? Seguramente en el cerebro, ¿verdad? Porque usted es el que da directrices a la iglesia. No. A mí me gustaría ubicarme aquí en el sistema digestivo. Porque todo lo que hace el sistema digestivo lo siente todo el cuerpo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por otro lado, cuando tú descubres tu don espiritual, eso te va a ayudar a que como iglesia podamos edificarnos. Es decir, nos ayuda como iglesia, como un conjunto, como un equipo. Y siempre lo ilustro como cuando alguien destapa un reloj y se encuentra allí las piezas de los engranajes pequeños, chiquitos. ¿Se le ha desbaratado un reloj a usted en algún momento? Y después dice, ¿y ahora cómo lo armo? Son muchos engranajes, muchas piezas. Y mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 12 en adelante. Dice, a fin de perfeccionar, ya lo hemos leído, pero lo voy a volver a leer. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, y aquí hay algo que es un break, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier a todo viento de doctrina, por estratagemas o artimañas de hombre que para engañar emplean con astucia las enseñanzas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Otra vez, todo el cuerpo, ok, dice, bien cimentado, bien concertado, dice acá, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y esto es, vamos creciendo todos juntos, a un mismo ritmo. ¿Te puedes imaginar que alguien vaya a un gimnasio y solamente haga brazos de un solo lado y piernas de un solo lado? Hace todos los ejercicios de un solo lado, un día va a estar así. Y así no se edifica el cuerpo. Así que si alguien va a un ritmo diferente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le motivamos, le ayudamos o no. Avanza. Porque si alguien no avanza, te estanca. Y yo he creído, yo se lo he enseñado a mis líderes, que cuando hablamos de crecimiento decimos, una iglesia es tan fuerte como su miembro más débil. ¿Qué? ¿Sí? La iglesia es tan fuerte como su miembro más débil. Eso es como tener una cadena de esas de gandola, pero en uno de sus, ¿cómo le llaman a eso? Eslabones es de foamy. Cadena grande, foamy, cadena grande. Dale ahí, amarra ese camión ahí, no te preocupes, eso aguanta. ¿Funciona? ¿Dónde se va a romper? En el foamy.
Entonces lo mismo pasa en la iglesia. Una iglesia es tan fuerte como el miembro más débil. Por eso no queremos miembros débiles, queremos miembros fuertes. Y lo mismo pasa en el grupo de amistad, y lo mismo pasa en el ministerio, y lo mismo pasa, hermano, en tu vida espiritual. Tú te puedes sentir que eres el superdotado, pero si tienes un área débil, por ahí reventará la cuerda. Los dones espirituales glorifican a Dios. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a todos, a los otros. Según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién pertenece la gloria? ¿A quién? ¿No pertenece al pastor? Ah, qué broma. Pensábamos que pertenecía al pastor. ¿Y por qué entonces en las iglesias parece que usted va a un show? A esta no, gracias a Dios. Y creo que yo se lo he enseñado, porque yo posiblemente pudiera haber hecho de esta iglesia un show. Porque eso es muy fácil, convertir una iglesia en un show. Eso es muy fácil. Pero nosotros hemos entendido como iglesia que la gloria es de Dios. ¿Quién es el pastor de esta iglesia? El pastor de esta iglesia. Dios, el Señor Jesús. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Yo simplemente soy un administrador de esta iglesia, que Dios me ha puesto para poder llevar los ministerios en orden y darle una directriz a esta iglesia. Pero la gloria no es de este pastor, jamás será de algún pastor. Ni siquiera en esas iglesias grandísimas donde le dicen papi al pastor y donde tienen al pastor como un Dios. Allí no hay gloria de Dios. La gloria de Dios es cuando realmente desde acá, desde el púlpito, se le da la gloria y la honra al único que la merece, al Señor. Al único que la merece. Y siempre yo he dicho esto: la gente tiene lo que quiere tener. Te voy a dejar bases para que tú leas en tu casa y el próximo domingo te vengas bien preparado. Romanos 12, Primera de Corintios 12, Efesios capítulo